Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo Antonio Bautista García. Y pues estamos muy contentos, muy felices iniciando este año 2026 con nuevos proyectos. Y pues hoy iniciamos un nuevo podcast, una transmisión con un psicólogo que hoy nos acompaña, un invitado que aceptó estar con nosotros cada último jueves del mes para compartirnos un tema interesante. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Antonio, por invitarme y encantado aquí, ya sabes, siempre gustoso de participar y comentar, ahora sí aportar lo poco que uno sabe. Ya sé, no, pues muchas gracias. Ya siempre les comparto así a los seguidores que desde cuando tenía la inquietud pues de compartir temas que nos atañen socialmente, ¿no? Porque lamentablemente yo así lo veo, ¿no? Como sociedad vamos como en retrocesos. En lugar de ir avanzando, nos vamos regresando, entonces no vamos evolucionando conscientemente, ¿no? Que nuestra conciencia se queda estancada. Entonces yo creo que sí es como muy importante empezar a concientizar, expandir nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo siempre para un beneficio propio y común, ¿no? Y ahorita, pues, el tema que quisiéramos pues, empezar a compartir es un poquito lo del bullying, ¿no? Que aunque ya sabemos que es un tema que no es nuevo, que toda la vida, bueno, que yo tengo uso de razón, ha existido, Sí, pero yo siento que en estas últimas épocas ha tenido como mucho auge, como que se ha desbordado más. ¿Qué crees tú que haya pasado o esté sucediendo en donde años atrás, porque imagino que en las generaciones tuyas cuando eras niño, adolescente, que es por lo general donde empieza el bullying, no se veía tan marcado como ahorita, ¿no? O sea, en aquellos tiempos no se manejaba como el acoso, era como algo común, ordinario, y ahorita ya es como un tema muy profundo, muy importante. ¿Qué crees que ha pasado a través de las generaciones para estar a este punto ahorita? híjole, creo que han pasado unos cambios significativos, principalmente los papás que crecimos, bueno, que ya somos papás, los jóvenes que fuimos papás y formamos familias y que pensamos que decimos, eso no quiero para mi hijo. Siempre escucho esa parte, quiero hacer algo diferente, pero quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Okay. Eso lo he escuchado incontables veces. ¿Y qué pasa eso? O sea, le das cosas que a lo mejor no deberías en sus destiempos y en ese inter también te gustaría que no viva lo que viviste tú quizás en la escuela. Generalmente un niño o un papá que habla de bullying o de agresión escolar es porque él lo vivió. Okay. Él vivió y no quiere que su hijo lo viva, Ajá. no quiere que él esté viviendo. Ahora, hay de bullying al famoso que le llaman ahorita, ¿no? El famoso bullying. Okay. Entonces, a veces confundimos, pero ya es agresión el bullying. Y el bullying ahorita en las escuelas, he visto en algunos que los niños ya son más agresivos. Antes, digo, me imagino que la carrilla era el máximo bullying que los hacían. Sí, El de la broma pesada, ¿no? ajá, el empujarte y todo lo demás, y era todo. Ahorita ya va a transferirse a las famosas redes sociales. Ujú. Ahora que le llaman el famoso ciberbullying también. Existe ahora que ya es penado, que ya es algunas cuestiones ahí de, si vas a las preparatorias, los jóvenes ya no hacen un bullying tan marcado físicamente, lo hacen a través de redes sociales. Ujú. Entonces el bullying evolucionó ahora, o sea, pero el origen sigue siendo a través de las familias. Fíjate que qué importante e interesante esto que compartes, ¿no? Porque es más, o sea, como que lo siento como que es más fuerte, más grave, más agresivo el ciberbullying, pero qué curioso que no, o sea, no estás expuesto directamente como cuando te lo hacen en presencia, ¿no? Ajá, Y te impacta más. a nivel psicológico, Ajá, a nivel exactamente, emocional. exacto. Ahora el bullying ya no es tanto físico, Ujú. es más a nivel conciencia, que impacta suicidio, depresión, el ya no quiero ir a la escuela, el ya me siento fea, me siento gorda por comentarios, por cuestiones de diferentes factores, pero es más atacar al lado emocional, destruir como quien dice al enemigo, pero desde adentro. Ya no es tanto el físico. El bullying ahora sí que evoluciona en ciertas formas. Y eso es lo que lo hace pues grave, ¿no? Agresivo, porque como bien decimos, cuando es físico, pues no es un golpe, a lo mejor es una grosería, no sé, es algo, pero que no te deja como una marca.
a diferencia de que cuando es psicológico, es emocional y no lo sabes procesar y trabajar, te empieza a cambiar tu perspectiva de ti mismo, ¿no? Ajá. Y ahora acuérdate que el que es niño que es agredido se vuelve agresor también. Entonces es una cadenita que va evolucionando y cambiando. O me vuelvo parte de ese clan o me vuelvo parte de, como quien dice, o víctima de ellos, ¿no? Entonces se van haciendo grupitos también y subgrupos. Si regresamos así como al tiempo, no sé, no sé cuántos años, cientos de años atrás, ¿dónde podrías tú creer que se empieza a originar el bullying? Porque, o sea, por ejemplo, si lo hablamos como ahorita en tiempos más actuales, a lo mejor en tu época, en la mía, en las presentes, pues comentas, ¿no? O sea, eres bullying, te hacen bullying, pero después tú te conviertes en agresor, ¿no? Entonces hay como una razón, un origen. Un punto. Ajá, pero si nos vamos así como más atrás, ¿qué crees tú que pudiera haber sucedido que empezó a originarse el bullying? Pienso que yo imagino, digo, hablando un poquito, yo crecí en Sinaloa, Ajá. así que viendo el contexto ese de las familias, creo como que las familias eran un poquito disfuncionales. Okay. Entonces, prácticamente crecías en base a una tiranía. Okay. Perdóname, papás. No, sí. Pero los abuelos fueron creados en base a eso, ¿no? O sea, una dictadura prácticamente, haces esto, si no lo haces, castigo. Okay. Haces esto, castigo. Entonces, aprendes a normalizar el castigo y no obedeces, castigo. Entonces, cuando un niño, si te das cuenta, hago bullying porque te ordeno algo, no lo haces, te vandalizo o te golpeo, ¿no? Okay. Y es una especie de bullying también. Entonces, desde ahí empieza, yo creo, de la parte generacional, cuando empezamos a normalizar la agresión de papá hacia mamá y de mamá y papá hacia los hijos. Y los hijos, pues digo, crecemos en el sentido de que, pues es mi mamá y mi papá, y lo aceptamos, claro. Pero eso lo repetimos con los hijos. Y los hijos van repitiendo esa parte. Entonces yo creo que desde el punto de vista, desde que normalizamos ese tipo de agresión, viene surgiendo esa parte de nosotros de, ok, intimido, pero es una especie de control. Empieza esa parte a evolucionar. Qué interesante eso que compartes, ¿no? Porque pues es algo que, bueno, yo me incluyo, ¿no? Que lo he llegado a hacer en algún momento, donde es como aprendido el de que quiero que logres algo y entonces te premio, pero si no lo logras te castigo, ¿no? Entonces es como una dinámica que tú vas creando con tus subordinados o inclusive de tu mismo nivel, ¿no? Pero no lo vemos de esa forma, ¿no? Como que es o sea, no lo vemos como agresión, lo vemos como que estamos por un objetivo y para lograr ese objetivo tenemos que reunir ciertos puntos y este es un punto que me funciona, me sirve y lo hago, ¿no? Pero como tú lo comentas, es muy cierto, ¿no? Porque entonces, como es normalizado y no lo vemos como bullying, como agresión o como violencia, es un aprendizaje que se va teniendo a través de las generaciones, ¿no? Entonces los hijos crecen creyendo que castigarte es normal. Y de hecho me tocó escuchar frases que decían, te castigo porque te quiero. Y decías, pues me castiga por sí cierto, o sea, soy malo, me quiere. Entonces normaliza ciertas cosas. Entonces llegamos al punto, después de eso, llegamos a un punto donde dicen, estamos en la generación de cristal. Entonces yo lo traía platicando con unos colegas, le dije, oye, le digo, o sea, hablamos de generación de cristal y le llamamos a los jóvenes ahorita generación de cristal, pero en realidad los que formamos a esos jóvenes fuimos nosotros, limitándoles, protegiéndolos, buscando la manera de que esos jóvenes no sufrieran ciertas cosas que nuestra generación sufrió. Ahora, los cuidamos tanto que al final de cuentas ellos no aprendieron ciertas cosas. Entonces, ¿quién sería la generación de cristal? Nosotros, por cometer el error de no dejar que vivieran ciertas cosas y producir este tipo de generación, o ellos realmente. Digo, si me preguntas a mí, nosotros somos la generación de cristal. Claro. No, y tienes toda la razón, porque al final los hijos es el reflejo de los papás, totalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hablamos de los adolescentes, los niños que van creciendo, tú como papá estás formando a un ser humano que va a crecer, va a ser mayor de edad, va a ser un adulto, y las bases que tenga ese niño, pues van a ser las que tú como papá o mamá le inculcaste. Y si entre esa es esa debilidad, vulnerabilidad o esa parte, como le llamas, generación de cristal, pues es porque realmente tú como papá se lo inculcaste inconscientemente, ¿no? Sí, y tú tratas en tu acto de proteger,
obviamente, pues también lo limitas a que, obviamente, tenga ciertas experiencias, malas o buenas, pero al final de cuentas, en esa protección, esa burbujita, pues tiene carencia de algo. Pero entonces tú consideras que es importante que como papás permitamos que nuestro hijo en algún punto sea agredido, y no me refiero a lo mejor a agresiones fuertes, porque obviamente hay niveles, ¿no? Sí, Pero sí que sean expuestos a ciertas situaciones incómodas, llamándole así, porque a veces como papás también somos muy exagerados, ¿no? O sea, sí. que si ya empujaron a mi niña, a mi hija, o que si accidentalmente le tiraron la mochila, entonces ya vas y haces el escándalo y le dices que no permitas que te hagan eso, entonces lo magnificas, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí crees tú que es importante que como papás a los hijos permitamos que sean expuestos a situaciones medidas y controladas? Sí, sí es necesario. Digo, al final, te lo digo, en experiencia siempre le marcamos a nuestros hijos, que mi hija siempre me dice, oye, me pasó esta situación con una muchacha, me empujó, ok, ¿tú qué hiciste? No, pues yo no hice nada. Ok, entonces la parte aquí es, bueno, si lo vuelve a hacer, es notificar a la profesora. Si lo vuelve a hacer, ok, tratar de hablar con la persona. Si se puede hablar, obviamente, si ves que es una persona que no, pero no, si no, pues vamos a acceder y vamos a ir por partes. Digo, o sea, no puedes ir de 0 a 10, sino vas a ir viendo la medida, pero solucionalo tú. Si tú no puedes, pues yo ya intervengo, ¿no? Okay. Entonces, con los maestros es lo mismo. A veces, oye, la maestra esto y esto. Bueno, acábate las opciones. A, B, C. Si A, B, C no funciona, pues ya voy yo. Okay. Pero tú tienes que solucionar tus cosas. Digo, en la medida que se pueda. Digo, si es algo grave, pues obviamente ahí vamos a estar. Pero siempre le doy esa confianza de que ella tiene que solucionar las cosas. Okay. Es como ahorita muchos jóvenes he visto que le dicen, oye, ve a hacer esto. No quiero, me da vergüenza. Y el papá va. No, pues que vaya el joven. O sea, si le da vergüenza, pues obviamente lo vas a ver. O sea, no limitarle a hacer esa parte y no permitirle que el joven lo haga eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se queda con esa falta. Y por ejemplo, ahorita que comentamos esto, ¿no? De la importancia de permitir que los hijos sean expuestos y se sientan vulnerables en algún momento para que ellos vayan encontrando formas y herramientas. Como tú bien dices, les vas dando la guía para que él solo vaya resolviendo. Y cuando ya es grave o no puede resolver, entonces ya yo entro como papá. Entonces, regresando a lo que hace ratito compartíamos de que parte del origen del bullying es cuando como papás castigamos, ¿no? Porque no cumplieron cierta actividad, cierta tarea, porque consideramos que es una manera de presión para que obedezcan y hagan. Sí. Entonces, haciendo como un comparativo, no sé si sea correcto o no, pero ¿crees tú que también sea prudente, correcto? O sea, sí continuar con esas formas de educación en donde castigo, premio, que aunque ya compartimos que es también una manera de agresión, de violencia, pero también hay niveles. Sí. O sea, sí manejarlo o de plano crees que no, porque es parte de lo que va generando el bullying. Digo, siento que ya estamos en un punto donde debemos de cambiar la parte de educar. Okay. Solamente que en ese inter estamos cometiendo muchos errores como sociedad. El no saber cómo actuar, el no saber, y más ahorita porque tenemos una generación de jóvenes que no sabe cómo tratar a la frustración, por eso tienen mucho estrés, por eso tienen mucha ansiedad, porque no les estamos enseñando a cómo controlar sus emociones. Okay. Entonces, lo que sienten los jóvenes, explotan. Y antes, ¿qué pasaba con nosotros si explotábamos? No podíamos explotar. Nos daban una nalgada. Ahorita no tenemos ese reforzador positivo, bueno, negativo, pero los jóvenes no están teniendo ese límite. Entonces, no estamos aprendiendo como sociedad a enseñar a los jóvenes a eso. Entonces, sí estamos fallando en esa parte. Pero sí es necesario mantener y cambiar algunas cosas. Definitivamente sí. ¿Cómo qué recomendarías tú en tu experiencia, en tu conocimiento, hablando de ese tema en específico, donde haces ver que estamos fallando? Porque estamos cambiando el método, ¿no? Pero entre ese cambiar, como no sabemos cómo hacerlo, simplemente, aunque ya no voy a hacer esto, como dices tú, yo viví esto, no quiero que lo viva mi hijo. Entonces, no le doy el chanclazo como me daban a mí. Ya no. No dejo que le hagan bullying en la escuela, siempre lo ando sobreprotegiendo y demás. ¿Qué técnicas, qué métodos, qué formas serían como recomendados como empezar a crear? Ahora, tocaste un punto de que dijiste sobreproteger. Yo creo que
todos sabemos que sobreproteger a un joven es Sí. darle la torre. Ujú. ¿Por qué? Porque lo vas a siempre tener así y nunca lo vas a dejar que salga al mundo. Ok. Y una vez que salga al mundo, el mundo se lo va a comer. Sí. Entonces, si lo proteges, lo estás llevando a un voladero. Ujú. Entonces, ¿qué pasa también con los niños que van a colegio? ¿O mandas a un público? ¿Qué pasa? No, pues se lo comen. Se lo comen, exactamente. Entonces, es lo mismo. Entonces, la recomendación aquí, digo, afortunadamente, todas las escuelas, el sector educativo está haciendo escuelas y talleres para padres. Que el error, no todos los padres van. Ujú. En una estadística, creo que miré por ahí en este gobierno, creo que hay solamente asistencia un 20% de los padres, De toda la escuela. de todas las escuelas, o sea, a nivel municipal, Tijuana, un 20, estamos hablando de un 80 papás ausentes por trabajo, responsabilidades o por X o por Y. Pero tenemos la obligación como padres también, está la parte privada, está la parte taller, está la parte informativa, está YouTube, o sea, Sí, hay muchas cosas donde se puedes informar y saber qué es una crianza sana. Okay. Que la crianza responsiva no me gusta, pero hay mucha gente que lo está usando también. Ajá. Entonces, pero la recomendación es informarse, ir a pláticas, concienciación. Ahorita hay mucha parte del tema de la inteligencia emocional. Ujú. Entonces, aplicar todo ese tipo de cuestiones. Digo, estamos en un mundo donde la información está a nuestra mano, pero lo usamos para otra cosa. ¿Y qué crees que pasa con esos adultos? Porque, por ejemplo, estamos hablando mucho de los niños, adolescentes, jóvenes que han sufrido bullying, que en un momento dado también ellos son los que hacen el bullying, que se los protegemos, que no queremos que vivan lo que nosotros vivimos. Pero, ¿qué crees tú que pase con los adultos? Que yo lo veo como que, o sea, ya cuando tú eres un niño, un adolescente, como eres, todavía no tienes mucha conciencia porque vas creciendo, te vas desarrollando, hay cosas, hay acciones que haces aprendidas, inconscientes, involuntarias, no razonadas. Pero se supone que cuando tú ya vas creciendo, ya vas siendo consciente, entonces tú ya vas sabiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, ya dices tú, o sea, creo que esto que estoy haciendo pues no es correcto, ¿no? O sea, estoy lastimando a mi amiga, a mi amigo, ¿no? Porque ya vas teniendo una madurez. ¿Qué crees que pase en adultos, en señores, señoras, que a su edad, a 40, 50 años, son personas que generan bullying y que agreden y violentan y exponen y más ahorita, como comentas mucho, en las redes sociales, que de alguna otra manera buscan cómo jugar con tu mente, como bien lo dices, para manipularte en un momento dado y tronarte, pues, porque en realidad eso es lo que yo siento, ¿no? Que esas personas inconscientemente lo hacen porque te quieren tronar, o sea, si te ven que estás haciendo cierta cosa, van a buscar maneras para tronarte, hay veces que lo logran, hay veces que no. ¿Qué pasa con esas personas, esas personalidades, qué crees? Híjole, digo, tenemos un índice de alcoholismo elevado Okay. en todo México, yo creo. El índice de fumar, el índice de redes sociales. Yo estuve trabajando 10 años en una clínica para rehabilitación y conductas adictivas. Si te dijera todo lo que es una conducta adictiva, no tienes idea. Okay. Lo que el manual del DSM-5, pero bueno, creo que sí lo conoces. Todo lo que marca el DSM-5 como adicción. Okay. Toda conducta repetitiva que tú hagas, hasta la procrastinación, es adicción. Okay. Entonces, el estar bajo la tele por más de 2 horas sin hacer nada es adictivo. El celular es una adicción. O sea, todo, el beber agua, el tomar suplementos en exceso, o sea, todo el exceso todo es una adictiva. Entonces, Baja California y yo creo que todo México tiene un alto índice de adicciones. ¿Por qué? Por un cuadro depresivo o de ansiedad o de estrés mal manejado. Okay. ¿Qué quiere decir? No sabemos controlar nuestras emociones. Por eso hay mucha gente agresiva en la calle, tocándote el claxon, aventándote el carro, mentándote, recordándote a tu mamá, yéndose a trámites, déspotas, un jefe que es jefe, ahorita están manejando la parte de liderazgo, ¿no? Desarrollar esa parte empática sobre los trabajadores, pero estamos en una sociedad donde la gente está simplemente tornando. Okay. ¿Y qué nos mostró pandemia? No sabemos nivelar nuestras emociones. Entonces ahí viene la parte. Estamos así como que contenidos, pero los adultos.
Claro. Estamos conteniendo, pero estamos tronando Y también. fíjate que es ese tema tan importante también que se ha abierto mucho ahorita en la actualidad sobre la salud mental, ¿no? Sí, Sobre la depresión, sobre la ansiedad. Y qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque lamentablemente, como no tenemos el conocimiento y como tú dices, o sea, no tenemos tampoco el interés de estar investigando, dices, está la escuela para padres, no vas, pero hay formas, pero no lo haces, ¿no? O sea, tan solo con el simple hecho de decir, a ver, ¿por qué me siento así? ¿No? O sea, amanecí de mal humor, o sea, porque estoy enojado con la vida, o sea, no sé, como tú te sientes en ese momento que sientes que no es lo que tú eres o lo que quisieras, pues investigo, busco, ¿no? sí, Pero no hay esa cultura o ese deseo, ¿no? Pero qué importante es saber que ese tipo de personas, ¿no? Como comentas, que a lo mejor están agrediendo, violentando, abusando, maltratando, ni siquiera saben que posiblemente están viviendo una depresión o una ajá, ansiedad y es su manera de sobrevivir a lo que están viviendo, ajá, ¿no? sí, de cuenta que ahorita la depresión lo ve y conocen muchas personas como que una persona que está triste y Ujú. llorando y melancólica. Sí, es lo que todo el mundo Todo el cree. mundo cree eso. Ajá. Y yo siempre he dicho, no, la depresión tiene muchas caras. La televisión ya nos ha mostrado cuántos artistas Sí, se han deprimido y se han matado, claro. modelos que están en la cúspide se suicidan. Entonces dices, entonces, ¿qué está pasando? La Ujú, depresión tiene un rostro que a lo mejor ni siquiera te das cuenta. ujú. Entonces, personas aquí en Tijuana tenemos un índice de suicidio que no hay cifras. Entonces dices, ¿qué está pasando? Simplemente el mismo ir y venir de la sociedad está tornando a mucha gente. Desde pandemia, el índice de depresión Sí, incrementó. se detonó feo, así como que digamos, íbamos así, se fue hasta arriba. Ujú, Entonces, depresiva la gente está tronada. Entonces, un estrés, tú lo conoces, un estrés que no lo puedes manejar, es depresión. ujú. O sea, una ansiedad ya es un cuadro depresivo también que no lograste controlar. Claro. Una alcohólico es una depresión que ya llevas años. Entonces Ujú, la depresión va evolucionando. Entonces no es simplemente estar llorando. claro. Sí, no, y o sea, y hay síntomas muy visibles, pero que como tú bien dices, o sea, la gente cree que si estás llorando, triste, no te quieres levantar, tienes depresión, pero como dices, hay otras caras que no conoces, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa gente que se altera muy pronto, El ¿no? enojo es Ajá, o una sea, de es las... una frustración, o sea, que con cualquier cosita estallas, ¿no? Y entonces empieza a reaccionar agresivamente y a veces hasta de la nada, ¿no? Entonces, son caras que las personas sí van manifestando, pero los que estamos alrededor, como no lo conocemos, no lo sabemos, pues a veces lo podemos dar como por algo normal porque esa persona ha sido así. Y lo triste es que muchas veces esas personas han estado enfermas Toda la de vida. toda la vida, ¿no? O sea, que sin saber, desde adolescentes, niños vivieron enojados, están enojados, frustrados y así fueron creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces se genera como, es su personalidad, es su forma de ser, así es, ya lo conocemos, pero no saben que detrás de esa forma de ser agresiva hay una posible enfermedad, ¿no? Sí, de hecho la tristeza y el enojo van de la mano. Ujú. Entonces, y de hecho subí un video hace poco, creo que el día de ayer, de que a la sociedad le faltaba paz y empatía. Todo el mundo anda enojado, molesto, frustrado y maldiciendo la vida por todos lados y toda la gente lo ve normal. Ujú. Yo no veo normal que yo vaya manejando y me la rayen cuatro o cinco personas y yo sin saber. Claro. O que te echen el O que te carro. avienten el carro, los peatones te la estén rayando cuando le estás dando el pase. O sea, dices, oye, ¿qué está pasando? O sea, Sí. ¿en qué ciudad estamos o en qué país? O sea, o bajo qué mentalidad estamos viviendo. Sí, es bien increíble y también eso es bien interesante e importante de uno cómo sobrellevar también esas situaciones tan agresivas y violentas que estamos viviendo. Ahorita que compartiste eso me acuerdo mucho de una experiencia que tuve hace un par de meses. Venía de Estados Unidos, venía saliendo con mi cuñada y veníamos en el carro y pues ya sabes, todo el mundo se quiere meter, meter, meter. Entonces yo venía por mi carril y un carro se me quiso meter, pero pues no le tocaba, ¿no? Entonces pues yo no lo dejé meter y entonces me estaba picando, ¿no? Y pues yo no le dejaba meter. Y de pronto baja la ventana y así, o sea, con un odio, o sea, yo nunca me había tocado, o sea, en la vida me había tocado esa experiencia de yo ver a alguien así de frente, así como tú, y verte
o sea, los ojos así, yo creo que si fuera pistola me hubiera balaceado, ¿no? O sea, porque tenía un rostro así enfurecido, enojado, y le dio a mi ventana del carro, así le pegó, y estaba mi cuñada de un lado, y no le importó que estuviera mi cuñada a un lado, que bien podía haber quebrado la ventana del carro, y no le importó. Entonces, cuando vi toda esa acción tan agresiva, tan violenta, pues lo único que quedó es dejarlo que se pasara. Y entonces me hice a un lado y dije, no, pues está loco. Entonces lo dejé que se pasara y yo hice lo posible por cambiarme de carril, o sea, lo más lejos de él. Pues me correteó, o sea, entre el tráfico buscó la manera de cómo irme picando y yo hasta pensé que me iba a agarrar afuera de la línea porque llegamos para afuera dije, no, hombre, dije, me va a esperar allá afuera, ¿no? Y me va a dar unos buenos. Pero pues yo me fui haciendo hasta la orilla y ya me le fui perdiendo porque, o sea, la verdad sí me dio miedo, sobre todo porque venía mi cuñada. Y también, o sea, por mi propia seguridad, ¿no? Sí, Porque o cada sea, loco no sabes qué va a hacer. Entonces ahí me di cuenta por experiencia cómo hay personas que andan en la vida y la realidad es que son un peligro. sí, Porque una acción pequeña puede generar un gran accidente. No te digo, le da, o sea, le golpeó la ventana, le da un poquito más fuerte, la quiebra y le da un puñetazo a mi cuñada, ¿no? Se le caen los vidrios, o sea, puedes pensar miles de tragedias. Hay choques, hay accidentes donde se muere la gente por esas acciones. Entonces, qué importante también los que estamos del otro lado, saber cómo sobrellevar a esas personas que están viviendo una enfermedad es una enfermedad. sin saberla, ¿no? Y yo creo que, o sea, ahorita analizando y reflexionando, que yo creo que sería un tip como darle a la gente, es verlos como unos enfermos, De hecho, son los ¿no? enfermos. Ajá, pero hacerlo con se dice, o sea, este está enfermo, o sea, mejor me mando mención y me hago un lado, ¿no? En lugar de seguir ahí, ¿no? En ese... Sí, de hecho, en el famoso PAP de auxilio psicológico te dicen, primeramente, antes de tratar a alguien, toma distancia, ¿no? Ajá. Y ve tu seguridad antes de intervenir a alguien. Si ves que esa persona está agresiva y hay crisis, no te acerques. Ya Sí, tu seguridad y tu integridad primero que la de claro. él. Entonces, pero pues digo, no lo hacemos tampoco. Ajá. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien está enojado y se topa con otro enojado? No, pues ya, valió. O sea, y O el, dos enfermos. sí, te digo, y la salud mental era algo que se menospreciaba, Ujú. que no le prestaban atención. Y ahorita dicen, ah, sí tenemos un problema. Hemos tenido un problema Claro, desde hace mucho, pero no lo habíamos visto. sí. Y se ha notado ahorita en las generaciones. Como gobierno creo que es importante, ¿no? Tomar ese tema tan importantísimo y bajarlo a la sociedad, a las escuelas, de forma de concientizarlo, ¿no? De la Hay muchos importancia. programas que se están llevando a cabo, pero te digo, la ausencia sigue siendo muy Ujú, significativa. sí. La ausencia de papás es abismal. Entonces, Ujú, hay el esfuerzo, sí, hay la intención, sí, pero no hay esa participación, no hay esa conciencia, vaya. claro. ¿Por qué? Porque, digo, e incluso a mí me llegan pacientes al consultorio y me dicen los papás, ah, quiero que me ayudes con mi hijo. Pero cuando les digo la dinámica de que ellos también se tienen que intervenir en el proceso, Ya. se dicen, pero yo por qué? Ujú, sí, él es el del problema. Ah, es que tenemos que trabajar en conjunto, papás e hijos y todo lo demás, Ujú, pero una vez al mes tienen que venir. Y la mayoría desaparece. ajá, Entonces dices, ah, caray, entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay la ujú, intención de que ayudar al hijo, pues no hay la intención de ayudarte a ti. claro, Entonces también es en conjunto la salud mental. sí, Entonces de ahí te pones a pensar, la familia sigue siendo un parte de donde realmente no se está abordando el tema de raíz, se ujú, está abordando el tema por encimita. Entonces, hace unos meses, de hecho, estuve en un plan de proyecto ahí en el municipio y me decían, ¿cuál es el principal problema que tenemos? El principal problema, digo, lo puedo hablar, le dije, es que estamos apagando un incendio, pero no estamos previniendo los futuros incendios. ok, Necesitamos empezar a trabajar en la niñez, apostarle a la niñez, reeducar a la niñez y de ahí empezar a empujar a la generación que ya está ahí. Ya nos vamos, le dije, porque esa es la que viene. Y ujú, nosotros desde ahí empezar a sembrar. Nos va a costar una generación, pero vamos a erradicar muchos problemas. Entonces sí, estamos apostándole, le digo, al aventarle agua a la llama, pero el incendio viene de allá. ujú. Entonces, Vienen las chispitas. ajá, entonces
no es costeable, no se va a ver mi trabajo en mucho tiempo, pero los resultados se van a ver visibles cuando ya tengamos Una bastante. generación que va a ir saliendo de otra forma, ¿no? Exactamente. Entonces, pues digo, ahí fue la palabra, creo que se llevaron el proyecto. Digo, los proyectos se ven en años. Ah, sí, sí, sí. Y luego más porque siempre es por números, ¿no? O sea, quieren Sí, números, quieren estadísticas y si no se ve, pues, ¿qué no son hacen? viables No tampoco son en viables. algún punto. Algo que yo he notado ahorita que el gobierno sí está haciendo es trabajar con los choferes. No sé si te has escuchado. No. Que todos los choferes, calafieros, taxis de ruta, taxis, o sea, todos ellos tienen que ir a cursar un programa para ellos, para darles información sobre la salud mental, la Ok. importancia, La todo eso. tolerancia que... Ajá, el apoyo y toda esa parte. ¿Por qué? Porque hay demasiados accidentes, hay demasiados. Y lo que pasa es que el chofer acaba de perder a su esposa y aún así andaba trabajando. Claro. Perdió un hijo, trae una cuestión ahí amorosa, entonces trae infinidad de cosas. Y el cuate, pues por eso termina chocando, termina accidentando y llevándose a uno siempre. Sí, no, y aparte, o sea, más allá de esas situaciones personales que están viviendo, o sea, el estar todo un día, porque manejan muchas horas en el tráfico, 18. entonces, o sea, sí es cansado, es pesado estar sentado, calor, clima, lluvia, no sé, y mucho tráfico, entonces también, pues sí es un poco estresante, y si no sabes controlar Sí, ese estrés de todo ese, pues que es tu forma de vida, o sea, sí, imagínate, te vas hundiendo. sí, aparte es el rutinario, digo, es Ujú. muy cansado realmente estar ahí. Digo, uno que está a veces sentado 4 o 3 horas, ya te duele la espalda, o sea, imagínate un chofer. Sí. Entonces, sí han pensado en eso, están haciendo ese plan de proyecto, o sea, me encantó ese proyecto, dije, wow, o sea, nunca lo había escuchado de anterioridad, qué Ujú. bueno que lo están tomando ahora. Sí. Ahora también a los policías creo que también les están ya metiendo esa parte, cosa que tampoco estaba. Ajá. Se las dan, creo, como capacitaciones cuando se van a graduar, como Ajá. una carrera, una materia, pero ya después de ahí ya se les olvidó, ya no los vuelven No, creo a que sí preparar. están retomando. Ya los están Están retomando. retomando ese tipo de seguimientos. ¿Por qué? Porque, digo, un policía que no esté capacitado en sus 5, que esté enojado con la Ujú. vida, trae un arma. Sí, sí, Trae- sí. y técnicamente es la autoridad. Ujú. Entonces, sí, está complicado, digo. Y más muchos que traen antecedentes psicológicos, no se diga. Exactamente, sí. Sí, y la importancia de las jerarquías, o sea, como dices tú, los policías, los choferes, a todas las personas que están como en un cargo en donde involucra a la sociedad, ¿no? En donde te involucras con gente, con personas. Es muy importante tener habilidades de relacionarte, de socializar, de ser atender, porque igual tú también como chofer, pues también te vas a topar con mucha gente que va a subir y que también viene enferma, viene agresiva, viene violenta, pasa un mal día. Entonces, Uy, pues vamos haciendo una bola más grande, ¿no? Porque ya llega un enojado, tú estás enojado, se dan y cuántos accidentes también no pasan, cuánta violencia también no hay de que el chofer se peleó con ajá. uno. Y eso es bullying, ¿eh? Sí. Pero el bullying solamente lo tomamos a medida a nivel escolar. Ujú, Pero el acoso también existe el acoso laboral, el ujú, acoso sexual, de diferentes cosas, que es la evolución del bullying. claro. Que es como con lo que dices tú, que no lo habíamos visto. O sea, creo yo, así ahorita como ya lo tocas, en general del bullying es cualquier acción que se hace para que otro ser humano esté como sobajado, Eso mismo. sometido, Es un acoso. vulnerable, ¿no? Entonces, no importa la edad, no importa el tipo de relación, no importa la acción, qué tipo de acción están viviendo, situación que esté sucediendo, ¿no? Entonces, Sí, se podría tomar como un acto intimidante. entonces el chofer que también agrede al pasajero, o que le grita, o que le habla feo a Un la dama, un funcionario, un funcionario. policía que te trata de intimidar por ser autoridad, simplemente ya te asusta que te paren una patrulla. Claro, sí. Y eso no debería ocurrir, ¿no? Porque del momento que tú sientes temor o inseguridad porque alguien, por ejemplo, la patrulla, ahí está viendo algo, ¿no? O sea, Sí, como sociedad es el mensaje que dices. Yo hace poco hablé con un amigo que está en la policía, le dije, oye, le dije, no se te hace, digo, tú que estás ahorita ahí como jerarquía, le dije, como jefe, ¿cuál es el mensaje que tú recibes? Le dije, en el sentido de que
que te pare una patrulla y un ciudadano se siente intimidado. O sea, no se siente, me siento seguro porque la policía, Sí. o sea, no, te da Te miedo. sientes vulnerable, te Te sientes de... sientes miedo porque dices, híjole, o sea, ¿cómo están lidiando ustedes como jefes, le dije, con eso? O qué están haciendo para cambiar esa imagen. Dije, porque sí da pena, le dije. Sí, claro. O sea, da pena que tengan esa imagen las instituciones. Sí. O incluso que llegues a una dependencia, porque, por ejemplo, los que hacemos trámites también, o sea, llegas a una barandilla y que te topes con una persona Ser empático. ajá, o sea, tú te sientes incómodo llegar y cómo te habla, cómo te ve, cómo te trata, pues entonces, o sea, también si lo ves, pues también es bullying, o sea, que no Sí, te está dando la atención, te está haciendo menos, te está tratando mal, te está haciendo sentir vulnerable. Entonces creo que hay que voltear a ver esas situaciones y darnos cuenta porque también nosotros podemos caer en ello y estarlo haciendo, ¿no? Desde nuestra esfera sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a acabar el bullying si nosotros también somos parte de, a lo mejor en menor escala, porque no la hemos observado, pero seguimos siendo parte de, ¿no? sí, o sea, el papá te dice, no seas agresivo, hijo, y va del carro agrediendo a todos, o va del carro maldiciendo. Claro. Entonces, el niño está aprendiendo, mi papá lo hace normal. Entonces, bajar, insultar y todo lo demás, pues es normal. Inclusive cuando llega ese momento, ese punto en donde el hijo al papá le grita, ¿no? O a la mamá, ¿no? Que se empiezan a voltear los papeles y entonces ya el niño empieza a generar actos, pues, negativos hacia las autoridades que son los papás. En ese caso, ¿tú qué recomiendas o cómo ves esas situaciones en donde el hijo, que al final de cuentas, aunque es inconsciente, esas acciones, pues también es un bullying hacia papá, hacia mamá? ¿Por qué? Porque es un reto. Ajá, porque estás tú haciendo la contraparte, ¿no? Estás siendo agresivo con el papá, grosero, lo estás pegando, no sé, muchas situaciones. Hay cómo poder llevar a cabo esa situación para sacar al niño de esos momentos. Digo, habría que ver la situación del por qué el niño pierde Digo, si es adolescente, los adolescentes gritan por todo. Cuando se estresan, se ven intimidados o realmente se sienten vulnerables, ellos agreden. Acuérdate que la emoción central de todos es ser agresivos. Entonces, si ellos se sienten, van a explotar, van a gritar y van a sentirse como amenazados. Entonces, si es esa, pues igual hablar con él, pero no agredirlo. Porque si lo agredes, simplemente lo que estás haciendo es alimentando. Es una vez que se calme todo, es Refuerza hablar. la violencia que él mismo va a Refuerza la violencia, es hablar y decir, ¿sabes qué? No estuvo bien lo que hiciste, pues ya ver esa parte. Pero también el papá es, ¿por qué llegué a ese punto, no? ¿Por qué lo presioné tanto al punto de tronarlo? Entonces, porque el papá es, ¿no quieres hablar? No, pues vamos a hablar. Es que dame tiempo. No, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y te quiero aquí. Pues el chamaco va obviamente a explotar. Qué complicado, ¿no? Bueno, se me hace bien complicado porque, o sea, te escucho y se me viene a la mente como esos pues, memes o que luego la gente se ríe, ¿no? De la educación que está ocurriendo ahorita, donde dices tú, o sea, está el niño violento gritando, no le digas nada, o sea, no le respondas de la misma forma, déjalo que se calme y luego platicas con él y le dices qué te pasó, conecta con sus emociones, explica, le dile, o sea, pero ¿y tú? No. Esa es la parte, es que tienes que aprender a controlar esa parte. Digo, yo tengo 2 adolescentes en casa ahorita. El otro adolescente pues ya creció y tuvimos nuestras rabietas ahí. Pero ahorita con estos niños aprendimos muchas cosas y pues la niña ahorita ya pasó la peor etapa. Ahorita vamos con el niño. Y la niña sí tuvo sus rabietas, sí tuvo sus enojos, principalmente con que quiero permiso para quedarme en casa. Eso no. O sea, no te vas a quedar en una casa ajena. Te podemos ir por ti a las 2, 3 de la mañana. Es que yo quiero quedarme. No, mi amor, es que las cosas que... Es que no, que... Mira, hagas lo que hagas, diga lo que digas, eso no. Entonces, la parte aquí es la comunicación entre pareja, ¿no? El que no se convierte en policía bueno y malo, no, es... Si papá dijo no, mamá refuerza el no. Si mamá dice sí, ok, al papá no le parece, pero lo acepta porque dice, ok, vamos, pero luego hablamos, ¿no? Entonces, claro, es esa parte de la comunicación entre familia. Pero definitivamente también es trabajo para los papás ahí. El aprender a poder, ¿cómo te puedo decir?
Atender Pero a pues, un niño en pero pues es crisis. que tú te ves que eres bien buena onda, pues. Es que digo, yo le digo a los papás así, yo le digo a los papás, es que atender a tu niño en crisis es atender primero a tu niño interior en crisis. Sí. Le digo, y dices, ay, Una ya. pedradota que me acabas de... Y dice, ay, sí, ya me das en la torre, me dicen los papás. Ajá. Sí, le digo, es que a veces le digo, el que pierde el control es uno, y uno no debe de perder el control. Sí. Aunque sepas que no, porque si tú pierdes el control delante de tu hijo, estás mandando un doble mensaje. Es lo correcto porque yo lo hago, ¿no? Ajá, claro. Entonces, sí está complicado, sí está complicado. Entonces, sí nos ha tocado a nosotros tragarnos nuestro orgullo y sí, casi le doy uno, pero me lo aguanto. O sea, pero es el mensaje. Digo, afortunadamente tenemos unos niños que son un amor y que yo pienso que les hemos enseñado bastante a mediar, expresar sus emociones principalmente. Ajá. Y el niño es el que más dice, estoy enojado, no me gustó esto, me hablaste y me ofendiste, me dice. Okay. Dije, perdóname, digo, o sea, yo sí le pido perdón a mis hijos, porque a veces sí me sale el lado sinaloense y a veces... Okay. Y sí le pido perdón, digo, perdóname, amor, digo, no fue la intención, no era la palabra, pero voy a cambiar, no te preocupes. Y dice, te perdono. ¿Qué piensas de esa parte de la educación entre papá e hijo? De que, pues, hablamos obviamente de las jerarquías, ¿no? En donde, pues, tú como papá se supone que eres la autoridad, ¿no? Eres el nivel arriba y vienen los hijos, entonces, pues, se habla mucho de que como hijo tú nunca puedes ponerte al nivel de tu papá, o sea, siempre tienes que estar como el nivel más abajo, pero no en forma negativa, sino porque es la parte que genera ese respeto, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ahorita me llama mucho la atención en donde dices, tú les pides perdón o disculpas, ¿no? Por ejemplo, yo, desde mi experiencia y mi conocimiento, yo por lo general no pido disculpas porque yo creo, no, o sea, yo, que lo que yo hice, lo que hayas hecho, es porque había una razón justificada, ¿no? Digamos, y entonces el pedir perdón es como arrepentirme a lo mejor de algo que, pues, porque sí era lo que tenía que haber hecho, ¿no? Es como mi idea, ¿no? Pero lo que tú comentas está muy interesante porque dices tú, yo sí le pido perdón a mis hijos porque siento que sí la regué, ¿no? Y es muy válido. Pero, ¿qué piensas tú de esa creencia de donde tiene que haber una jerarquía siempre y no permitir, pues, que el hijo en un momento dado estén como iguales, ¿no? Que también se da mucho de que como papás se vean como amigos, ¿no? O sea, que sea como tu amigo, la mamá la amiga, para que se genere esa confianza, que también es algo que es importante que suceda. Pero que a veces también puede haber una línea muy delgadita en que se pierda, ¿no? Esa Sí, autoridad. yo siempre he dicho que tiene que haber muchos factores para poder llegar a tener esa confianza. Entonces, es como el noviazgo, ¿no? Para poder llegar a que se consume algo, tiene que haber ciertas cosas y cumplir con ciertos requisitos. Entonces, sí puedes llegar a tener un cierto grado de confianza y de complicidad con tus hijos, pero siempre va a haber una línea muy delgada entre la parte de la jerarquía. Entonces, de hecho, me llama la atención porque mi hija me dice, no, y a ti te veo como mi amiga, como mi papá, y, o sea, soy estricto, pero también así soy, así como que, a ver, cuéntame qué pasó. O sea, sí, ella me cuenta cosas que su mamá no le cuenta. Otra la voy a funar. Pero me he ganado esa parte, pero siempre he sido el duro en la parte esta de que, digo, no puedes gritarle así a tu mamá, no puedes hacer esto, o sea, sí le hablo en cierto tono. Okay. O sea, que mi hija la otra me dijo, yo ya sé cuando estás molesto y no te puedo decir algunas cosas porque tienes un tono que no gritas, pero hay un tono. Que ya lo Y lo identificaron los dos, ya me lo identificaron. Cuando te escuchamos hablar, eso decimos, al ratito que se le baje. Entonces, pero no gritas, dice, es un tono y usas ciertas palabras, dice, que no usas normalmente con nosotros. Cosas así. Entonces dices, condenado, dije yo. Hemos aprendido. Tienen bien estudiado. Sí, nos tienen bien estudiados. Entonces, pero sí puede ser, en cierto grado, tener cierta complicidad con tus hijos. Yo creo que es sano. Pero sin perder ese grado de que eres el papá. Digo, al final de cuentas, va a haber momentos que vas a ser el malo, pero esos tienen que saberlo tus hijos. O sea, que en cierto grado sí vas a ser permisivo, pero en ciertas cosas no puedes permitir todo. ¿Y cómo le haces tú, hablando de lo que compartiste hace rato, ¿no? De lo que pasa con tus hijos, en donde
a veces están a lo mejor o llegaron a estar como un tanto agresivos, enojados, violentos, lo que sea, pero entonces tú no reaccionaste, le diste su espacio y dices, aunque por dentro le queda un fregadazo, ¿no? O Sí, sea, yo me ¿cómo acuerdo. le haces, no? Para no dárselo, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejas tú para que no ocurra, ¿no? Pues digo, digo, ya son años. Ajá. Yo digo que yo creo que si hubieran sido 10 años atrás, creo que sí les doy un trancazo, pero Ok. digo, ya tenemos 43, digo, ellos ya crecieron, ya hemos madurado, hemos visto más cosas, Ajá. y yo siento que es más que nada la edad también, que Ok. empiezas a llevarte más relax las cosas, y dices, hijos de la... Sí, le digo, ya cuando se me baja, le digo, es que cabrones, le digo, o sea, cooperen también, o sea, no frieguen, o sea, Sí. a veces son No ustedes los que abusen. no abusen, a veces están ahí, o Ajá. sea, si ya les he dicho no, no me gusta repetirlo 3 veces, pero no, sí, y pero ya lo hacen por jugar también, Sí, entonces, claro. pero es más que nada el ser consciente, digo, que estás enseñándoles también a ellos, Ok. Y desde digo, ahí, sí cuesta, desde ahí creo yo que, o sea, como compartes la tipo de educación o enseñanza que le están dando a tus hijos, desde ahí parte qué tipo de hijos se van formando y si esos hijos van a ser generadores de bullying o no, ¿verdad? O si ellos van a permitir que les hagan bullying o no, porque también es parte de esa educación y guía que tú les estás manejando, en donde ellos, a su corta edad, niños o adolescentes, darles las herramientas de saber cómo enfrentar las situaciones en su entorno, ¿no? Porque es muy diferente el entorno del niño, del adolescente, del adulto, ¿no? Porque sí, son esferas totalmente diferentes, sí, ¿no? digo, me da risa cuando escucho hablar a mi hija con sus amigas. Le digo yo, pareces la psicóloga de tus amigas. Ya me tienen harta, dice. Le digo, es que tanto que te escucho y algo se me tiene que pegar, dice. Ah, sí, ya ella las terapea. Sí, eres terapia. Y cada vez se van conmigo a pláticas, se van conmigo a eventos, se van. Ajá, Y son niños que han crecido dentro de la esfera de pláticas y de todo lo demás. okay. Y del servicio público también. Esos Ajá, niños, yo creo que son de los que han aprendido que es bueno dar okay, sin esperar nada a cambio. okay. Entonces, Qué importante, ¿no? Ahorita que compartes eso, ¿no? Del servicio público, de las acciones altruistas, ¿no? Porque también creo yo que esa es como una herramienta muy valiosa para los niños y adolescentes, en el cual dijiste hace rato que había un tema de que no había tanta sensibilización en la sociedad uh-huh. y eso también va generando pues el bullying, ¿no? Porque a mí no me importa si estás cojo, si no ves, o sea, no me interesa si se te murió alguien, o sea, yo sigo con mi actitud y mi agresividad y mi forma de ser y no me importa quién sea, ¿no? O sea, yo tiro parejo, ¿no? Entonces, Ajá. no hay esa sensibilidad de los aconteceres que están pasando en tu momento. Entonces, creo que esto que comentas es una herramienta muy valiosa para los niños porque entonces empiezas a generar esa sensibilidad al ver esos momentos, esas situaciones con gente que está más vulnerable que ellos, que están en una situación de desventaja y entonces empiezas tú a internamente a hacer tu propio autoanálisis, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, y ahorita la parte, aquí digo, la mayoría de los niños que agreden a otros también es porque o no tienen la atención, o los papás ausentes, o me ha tocado escuchar también es que los niños tienen envidia de los otros niños. Ok. Entonces, hay muchos factores, digo, Ajá. hay muchos factores, pero si te das cuenta, el origen es familiar. Sí. Desde casa, desde el ejemplo de papás, desde el ejemplo de abuelos, desde el ejemplo del entorno social, o sea, todo suma y al final de cuentas surge algo. Y es diferente bullying en Claro. diferentes sociedades, ¿eh? Sí. Sí, Será la sí. misma ciudad, pero si te vas a sectores, hay diferente bullying. Ajá. Sí, sí, no, y pues la parte central de la sociedad es la familia, ¿no? Sí, es el núcleo Y familiar. lamentablemente, o sea, para mí ese es un tema muy importantísimo de tratar y de tocar porque con una facilidad la gente crea familias, ¿no? O sea, Sí, se embarazan, tienen hijos, o sea, sin tomar esa conciencia de la responsabilidad que es formar una familia. ajá, Porque de ahí emana todo, o sea, de ahí emana una sociedad, ¿no? O sea, tú tienes una hija, por ejemplo, tienes 3 hijos
que no son tuyos, que los estás depositando a la sociedad. El que está ya más grande, pues él ya está haciendo su vida. Ya tiene su vida. ¿Qué herramientas le diste, no? ¿Qué tipo de hombre, no? De adulto es, o sea, qué padre de familia es, qué novio, qué trabajador, ¿no? ¿Cómo se desarrolla en la sociedad como adulto en base a lo que tú como papá y mamá le dieron, ¿no? Que son ahora sí como tu alimento para tú formarte en la vida. Entonces, obviamente, de ahí se desprende, por eso, los asaltantes, los abusadores, los que hacen bullying, o sea, mm, lo negativo de la sociedad, pues viene de la familia, al final de cuentas. Sí, y aparte, digo, toqué un tema en un programa hace poco, siempre hablamos de la familia tradicional, ¿no? Ajá. Pero actualmente yo creo que el 70% de las familias, y es que no un poquito menos, son compuestas. Sí. O sea, ya son Ya no hay divorciadas, tradicionales. hay mixtas, hay de infinidad de cosas, digo. Pero generalmente ya llega el esposo con 2, 3, 4 hijos, entonces así como que, y la otra ya se juntó, entonces ya hay una diversidad de, y a veces los hijos que son, me ha tocado hijos que tienen un hijo y ambos papás se separan y se forman familias y ese hijo queda solo. Sí. Prácticamente se siente abandonado porque los otros ya, su Pues papá lo tiene una dejaron. familia, la otra tiene una familia y él se va con los abuelos. Sí. Entonces, ese joven, que en su mayoría crece con un rencor, crece con un abandono. Entonces, no siempre es un común que vaya a ser un mal joven, pero es un... Pero hay un indicio muy elevado de que sea una persona Sí. que no se desarrolla eficazmente, ¿no? Porque pues es rechazado, ¿no? O sea, está rechazado por la sociedad, porque si las personas que son importantes en tu vida, que son tus papás, te rechazaron, pues ¿qué puedes esperar del entorno Sí, que hay no es un nada desapego tuyo, ¿no? completo social y desinterés completo. Y ahí es donde comparto, ¿no? O sea, cómo hay una inconsciencia social en las familias en donde no se dan cuenta de que ellos, o sea, ese pequeño núcleo familiar de papá, mamá que decidieron formar una familia, son un eslabón importantísimo para la sociedad, porque al final ellos están formando un pequeño núcleo y de ahí se va a desprender otro, y son las cadenas, ¿no? Que vamos ahí generando. Y la gente no tiene esa conciencia y por eso creo que en lugar de ir evolucionando positivamente, por eso nos vamos involucionando. Ajá, por tenemos una involución, ¿no? Involución en la parte emocional. Estamos involucionando, vamos a la parte, yo creo, básica del ser humano y no estamos llegando a la parte lógica. De hecho, desde las escuelas les quitaron civismo. Sí. Y la ética lo ves hasta la universidad. Entonces te quedas acá y los jóvenes están viendo. Sí. O sea, hace unos años se propuso meter inteligencia emocional a las escuelas primarias. No fue aprobado. No fue aprobado. Se ha estado peleando porque haya psicólogos, hay orientadores, pero no hay psicólogos en escuelas. Entonces no se está avanzando todavía. Yo creo que el tema pues, es más político ahí en ese punto. Sí, pues al final van a ser los movimientos los que les convengan a los gobiernos, ¿no? Que van ahí avanzando. Y lo malo es que no ponen atención en esta parte que tocamos, ¿no? De la familia, ¿no? Porque como gobierno, como gobierno que está a cargo de una sociedad, pues tiene que encontrar parte del origen, ¿no? De lo que estaba ocurriendo y para que se vaya acabando todo lo negativo en la sociedad, tenemos que trabajar con ese origen que son las familias, los núcleos familiares. Las familias y los jóvenes. Y no está ocurriendo. Ahora, Tijuana tiene un censo, y me siento en Tijuana porque aquí vivimos, tiene un censo en el registrado. Pero si tú te vas a orillas, a las periferias, hay un censo de un 30% de que no existe. ¿En serio? Hay un montón de familias que en la periferia que tú dijeras, caray, ¿y estos? No tienen servicio, no tienen acceso, no tienen nada, no hay ni identificación, algunos tienen nada, o sea... No existe. No existe, pero tienen un montón de necesidades. Wow. Entonces te quedas, caray, o sea, y Tijuana, el otro estaban diciendo, por semana se forma una colonia nueva. Por semana. Entonces es imposible para los gobiernos también acceder y llegar a todos los puntos. Claro. Sí, pero por alguna parte se debe de empezar, ¿no? Sí, o sea, se debe de organizar y se debe toda la parte, pero
Pero ese es un tema político que no quiero tocar. Sí. Sí, no, pero al final de cuentas es como, es interesante porque, por ejemplo, yo desconozco esa parte, ¿no? En donde existe un sector que está fuera de la periferia, digamos, pues, registrada, ¿no? Y que está ahí. Votante, por así decirlo. Exacto. Porque los demás no forman parte. Ajá, wow. Y en pleno... Y solo Tijuana. Estamos hablando de Tijuana. Ahora si te vas a otros puntos, No, pues, es infinidad. sí. Wow, no, pues está increíble. Pues ya estamos por concluir esta charla, nuestra primera charla del año, muy interesante, que me gusta mucho el tema del bullying porque, pues como lo hemos comentado, ha ido avanzando de una manera pues desmedida, ¿no? En todo lo que gira, como dices, en el trabajo, en el ciberbullying, en la calle, ¿no? O sea, en todos los espacios hay momentos en donde uno puede ser víctima de bullying, ¿no? Entonces, ¿qué importancia es cómo sobrellevar esas situaciones y cómo no ser parte de, ¿no? Entonces, creo que toda esta charla que tuvimos hoy fue muy enriquecedora y que pues tiene para abrir muchos temas. Se tocó la salud mental, se tocó la los núcleos familiares, o sea, hay muchos temas que es la parte interesante de todo esto, que es la salud mental, lo que es la psicología, y a eso vamos, ¿no? A expandir nuestra mente y ir aprendiendo más, ¿no? De lo que podemos saber. Informarnos sobre todo la parte esta de que, digo, tenemos acceso a la información, pero esa hiperinformación a la que estamos accediendo nos mantiene ignorantes. Porque no estamos agarrando de todos lados, pero no te enfocas en algo. Claro. Entonces, a veces dices, me ha tocado ver personas que dicen, estoy viendo una serie, ¿cuál ves? No veo esta, y no ves una sola, no veo una. En pedazos. O sea, estoy viendo como 20 series, o sea, ¿por qué no ves una? Termínala, es como los libros, ¿no? Claro. Enfócate en un libro, que estoy leyendo todos estos libros, ¿y ya los terminaste? No. O sea, entonces no estás leyendo nada. Claro. Hay que enfocarlo. Pues para concluir la charla del día de hoy, un tip que te gustaría compartirnos para empezar a acabar un poquito con el bullying. ¿Qué tips podrías darnos para que lo vayamos como procesando y ver la manera de aplicarlo en la vida? Yo creo que hay que empezar por uno mismo, ¿no? Okay. Interiorizar, analizar tu vida, tu contexto y analizar eso, analizas tu entorno y ver realmente en qué estás fallando o qué te falta hacer o cómo es la expectativa que quieres de tu entorno en general, ya sea trabajo, ya sea la parte social o ya sea la parte escolar o no sé, en general, familiar, como lo marca la parte de los riesgos psicosociales, ¿no? Que abarca los 3 puntos, que es la parte laboral, educativa y lo que es la familia. Okay. Entonces, esa parte es, todo lo que influye en una parte te va a rebotar en la otra. Si no estás bien en el trabajo, tu casa no va a estar bien. Si no estás bien en casa, tampoco vas a estar aquí. Si tienes un punto medio, si no estás bien aquí, te va a impactar en todos lados. Entonces, y por algún lado tenemos que empezar. Ajá, entonces es analizar. Yo siempre he dicho, analiza tu vida, analiza tu contexto y vas a encontrar muchas cosas. Pero dales un orden. Empieza primero por una, luego por otra y no quieras acabar con todo. Sí, y que no nos dé miedo, ¿no? Porque a veces, o sea, hacemos esta introspección, ese análisis y nos damos cuenta que tenemos un desastre en la vida, ¿no? En las diferentes áreas, como dice, la laboral, social, en lo familiar. Y entonces, pues, ¿por dónde empiezo si tengo una telaraña de situaciones, ¿no? Entonces, como dices tú, cuando llegan a terapia contigo, papás con niños, luego ya no vuelven. ¿Por qué? Porque no quieren meterse a la chamba. Entonces, aquí lo mismo, o sea, que no te dé miedo. O sea, qué bueno que te des cuenta que tienes un desastre en tu vida, porque entonces ya puedes empezar a trabajar en ello. Y como dices tú, enuméralos, por dónde empiezo, y con que hagas un punto de los 20, 30 que puedas tener, ya hay una gran diferencia. Sí, y de ahí vas a ir avanzando en esa parte, ¿no? Sí, hay un cambio enorme. Entonces, esa es la parte que les podría decir. Pues te agradezco mucho, la verdad. Yo en lo personal me llevo mucho aprendizaje, mucha concientización de trabajar más con mis emociones y y recordar que cuando alguien está reaccionando de una forma negativa hacia mí, no es contra ti. Exacto, y yo también saber que mi niño interior, si está sanado, no debe de contrarrestar esa parte, ¿no? Entonces, te agradezco mucho esta charla, muy interesante, y pues nos vemos el próximo mes con otro tema importante, bonito, así que nos puede dar mucho crecimiento.
Y pues nos vemos el próximo mes. Ahí mándenme mensajitos si quisieran escuchar algún tema en especial. Y pues compártanme también el video si es que es de su agrado. Y pues para que otras personas también se vayan nutriendo y vayan aprendiendo, Sí, ¿no? que compartan, Que y comenten compartan principalmente. y poquito, ¿no? Porque con que una persona, logremos que una persona pueda cambiar la conciencia, estamos servidos. Es ganancia. Sí, porque como hablando de las familias, con que un ser humano entienda lo importante que es hacer esos cambios importantes en la vida, empiezas a mover tu sistema familiar, ¿no? Yo me quedé con un servidor con el que trabajé, Armando Aragón, y Armando, todos los días salíamos y decía, vamos por esa persona que nos necesita. Vamos a recibir como a 200 personas hoy, dice, pero vamos por esa persona que tal vez nos escuche y esa persona que nos reciba. Ay, No vamos por los 200, Ajá. vamos por una. Ya con eso me llevo el día. Y esa plática, siempre decía eso, siempre que salíamos, vamos por esa persona. Y sabíamos nosotros, vamos a ver un montón, entonces, está bien. Sí, pero es la persona que tocamos, la persona Ajá. que sea el mensaje. Él decía, él con una nada más. Pues aquí estamos igual, vamos por esa persona que ahí está viendo el video. Entonces, muchas gracias, nos vemos el próximo mes, cuídate mucho, que Dios te bendiga, y pues nos vemos el próximo jueves, y a partir del próximo miércoles ya regresamos con las entrevistas de Reírse Jamás, con los invitados que nos traen temas interesantes, así que no te mantente conectado, y nos vemos pronto, y recuerda que en la vida no tenemos opción rendirse jamás. Nos vemos, bendiciones, cuídense mucho.